a las personas que es la primera vez que están aquí con nosotros. Bueno, me presento y también presento a nuestra querida y adorada profesional y amiga Daisy. Em, para los que no estuvieron la vez pasada, mi nombre es Germán David Jaramillo, psicólogo clínico y, bueno, padre de 3 hijos. Vivo en Canadá y paso viajando a Colombia, Canadá. Es el día a día y la pasión mía es la clínica. Y en el día de hoy tengo a Daisy Medina, donde Vimotion, que es la empresa que yo represento, y vimos que podíamos hacer una muy bonita alianza entre los dos, entre Daisy y Vimotion. Y qué más que hacer lo que a uno le encanta, que a uno le apasiona. Y pues no solamente el hecho de que nos gusta la psicología clínica, sino también todo lo que tenga que ver con modelos de crianza y pautas de crianza, que siempre hemos considerado que, como siempre, y esto lo conocemos todos, la unidad básica de la sociedad siempre va a ser la familia. Y si no tenemos algunas mejores ideas, porque siempre tenemos ideas, siempre tenemos las mejores intenciones, pero si no tenemos las mejores estrategias, eh, muy probablemente va a ser mucho más difícil para nuestros hijos adaptarse a lo que hay en el día a día y que desafortunadamente no son cosas tan fáciles. Así que ese es el motivo de la alianza. Daisy, nos conocemos hace muchísimo tiempo, tanto que nos conocemos, ella me dice a mí, Manchito, Monchito, mucho cariño. Y entonces salimos, nos graduamos juntos de la misma universidad, la Universidad Católica de Colombia, y yo me fui directamente a la parte clínica y Daisy se fue directamente a la parte educativa. Ha sido psicóloga que ha desarrollado mucha de su experiencia no solamente en la parte clínica, que salen de los casos que normalmente pueden surgir de los padres de familia que van a un colegio, sino su especialidad o donde más fuerte es en la parte educativa. Así que lleva 19, casi 20 años en el área educativa, así que tiene mucho más experiencia de lo que yo les puedo dar, por eso hicimos la alianza. Así que en todo lo que puedan ustedes absorber del día de hoy de Daisy, ahí se las dejo. Nuevamente, como la vez pasada, el orden va a ser cualquier pregunta que tengan, por favor, la escriben en el chat. Nosotros vamos a estar tomando nota de estas preguntas y al final las vamos a hablar con Daisy para que nos las conteste. Entonces, no siendo más, te dejo, Daisy, con el tema del día de hoy y gracias. Gracias, Germán. Muchísimas gracias, Germancito. Bueno, pues como decía Germán, yo estudié psicología, pero ante todo soy la mamá de Mateo Medina, convencidísima que es la tarea más especial que Dios me ha dado. Maravillosa tarea, y pues que espero que él con 19 años, pero yo todavía esté construyendo muy bien esa tarea todos los días. Bueno, pues hoy vamos a hablar. Antes de ayer que estaba preparando la charla, yo decía, Dios mío, si yo dijera todo lo que quiero decir, pues claramente no van a ser 40 minutos, serían como 2 días, pero voy a hacer todo lo posible para ser lo más concisa posible. Sin embargo, quise que hoy, ve, ¿qué pasó que no me deja pasar? Quisiera que Germán muy rápidamente nos contara cómo fue este modelo que él nos explicó la semana pasada, que se llama Mimo. Hay personas que no estaban acá en esta charla, y de pronto también cuando les llegó su grabación o alguna cosa no pudieron siempre verlas, aunque le tenemos una sorpresa para más adelante. Pero muy rápidamente, no sé si nos puedas contar qué es Mimo. Sí, claro. Es más, hasta podríamos hacer un concurso y todos los que estuvieron con nosotros ya se lo saben de memoria. Yo sé que si le pregunto, bueno, díganme qué es Mimo, ya se lo saben. Yo estoy seguro de eso. No, bueno, pero como la idea es que aquellas personas que no estuvieron tengan más, como hoy el taller en general busca que podamos encontrar cómo ser más efectivos, más empáticos con nuestros hijos. Y
lo que diseñamos Daisy y yo es un lineamiento desde la primera sesión que nos permite enfocarnos y orientarnos, tener una idea a dónde vamos a ir. Y en la segunda y tercera sesión es donde más nosotros vamos a darles a ustedes herramientas, la estrategia, el cómo hacerlo. Entonces, este primer taller que se dio el sábado pasado, básicamente es enfocarnos y saber cuáles son los objetivos y dónde debemos de trabajar. Y es por eso que este modelo que se llama el modelo MIMO, eh, ya saben de alguna manera por qué se llama MIMO, estábamos buscando una que se llama una estrategia para recordarlo siempre. Eh, la idea de modelo MIMO, con esa carita de MIMO, mm, es poderles a ustedes dar una idea de a dónde vamos a ir al final, y eso es lo que esperamos como objetivo de este taller, del taller de cómo ser más efectivos, más empáticos con nuestros hijos. El modelo mismo básicamente es, si se enfocan en el triángulo verdecito, ahí están los tres elementos que todo ser adulto responsable, y abro unas grandes comillas, lo que llamamos normales debemos de tener, que son la proyección, la selectividad y la interdependencia. Lo expliqué un poquitico más profundo y pues la idea es que en el transcurso del día de hoy, me imagino que vamos a ir tocando o Daisy va a ir tomando algunos de esos elementos y desarrollándolo con lo que tiene para ustedes. Así que proyección, selectividad e interdependencia son los tres elementos que buscamos, que debemos de tener como seres adultos responsables, y por lo tanto en el triángulo azul vemos lo que nos va a ayudar a que esos elementos los podamos desarrollar en nuestros hijos. Bueno, entonces ahí hablé un poco sobre la disciplina, la consistencia y la consecuencia. Quiero que hago una aclaración. Contingencia es un término demasiado técnico, lo manejamos mucho los psicólogos porque ejemplifica o básicamente da toda la idea general de lo que es un aprendizaje, pero hablemos de consecuencia, que es necesaria. Entonces, disciplina, consistencia y consecuencia. Y la narecita del centro es, yo les decía que debemos ser como una naranja, que no importando los golpes que usted le den una naranja en el piso o en la pared, siempre vamos a seguir dando jugo de naranja. A eso me refería cuando tenemos que buscar las estrategias para saber regular emociones y que las emociones no nos controlen a nosotros, sino nosotros a ellas, para saber manejar situaciones difíciles que se presentan en el día a día con nuestros hijos. Así que por eso se llama mimo, y eso en términos generales. Tengo entendido, y Daisy me va a corregir, pero tenemos la grabación total del sábado pasado y también podríamos mirar si la podemos dejar al final en el chat para que aquellos que no vieron o que no tuvieron la oportunidad de participar puedan ver toda la sesión. Así que eso es Mimo, y de esa manera Daisy va a seguir este taller con todo lo que significa y los elementos de Mimo. Bueno, muy bien, listo. Entonces vamos a seguir. Cuando nosotros hablamos de esta sesión, vamos a hablar del respeto como base de la crianza, y yo quise hablar de este tema porque se escucha mucho vamos a hablar de la crianza respetuosa, vamos a hablar de la disciplina positiva, y lo primero que nosotros decimos es, ay, pero no, ¿cómo así? Ahora no se les puede decir nada a los muchachos, y entonces a mí me pegaron toda la vida y aquí estoy bien, yo traumas no tengo, pero pues quién sabe, ¿sí? A veces uno dice, ¿será cierto que nosotros no tenemos nada de nuestra infancia que hemos traído hasta acá? Y entonces yo les digo que algo que sea normal no quiere decir que sea sano, ¿sí? Porque el que sea normal, que eduquemos a nuestros hijos gritando, que eduquemos a nuestros hijos discutiendo con ellos. Yo trabajo mucho con adolescentes y a mí me angustia mucho cuando los papás dicen, no, pero es que ya le llegó la adolescencia como si le hubiera llegado una enfermedad mortal. Y uno dice, no, las adolescencias no tienen por qué ser tan difíciles. Las adolescencias no tienen por qué ser una tragedia. Lo que pasa es que la adolescencia se empieza a construir desde que ellos son niños.
Y cuando ellos son niños, nosotros podemos sentir que vamos a tener una adolescencia mucho más amigable y mucho más abierta. Por otro lado, nosotros tenemos, si yo les preguntara a ustedes, y seguramente que lo pueden escribir en el chat y más adelante, Germán nos puede ir contando, cuando nosotros decimos qué queremos de nuestros hijos o cómo queremos que sea, cómo queremos que sean nuestros hijos. Entonces decimos, queremos que sean felices, entonces queremos que sean prósperos, queremos que sean personas buenas para la sociedad, ¿sí? Pero también nosotros cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, entonces decíamos, yo con mis hijos no voy a hacer lo que mi mamá hizo conmigo. Yo a mis hijos le voy a dar lo que a mí nunca me dieron. Yo a mis hijos nunca les voy a pegar. Yo a mis hijos, y decimos tantas cosas, sobre todo cuando estamos en la adolescencia y sentimos que nuestros papás son como que, qué terrible esos papás que a mí me tocaron. Entonces, quiero que escuchen esta canción que a mí me parece una forma muy bonita de ver cómo la crianza, los patrones de crianza, aunque nosotros no queramos, se repiten. Ya vamos por allá. Ve, se va a cargar un poquito. Ay, ¿qué pasó? Estoy por fuera de la casa, pero me estoy tratando de conectar desde la sala porque el celular... Oye, el niño. Ay, ¿qué pasó? Oye, el niño boquiabierto, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Niño, la tabla del 5, repita toda la tabla. Dígame, niño, ¿qué comen? Árboles, hierbas y plantas. Conjuga el verbo callarse. Niño, salga a la pizarra y escriba 40 veces: yo no sé nada de nada. Y el niño escucha suspenso la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Niño, no cruces la calle. Niño, te quedas en casa. Niño, silencio, no grites. Niño, a la puerta no salgas. Niño, la sopa está fría. Ay, niño, por Dios que te manchas. Niño, tan mal educado, cuando hablo yo, tú te callas. Y el niño escucha perplejo la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Niño, no digas mentiras. Niño, levanta la cara. Niño, no toques los libros. Niño, cierra la ventana. Niño, no pises el barro. Niño, no sé qué te pasa. Niño inútil, niño tonto, que no sirves para nada. Y el pobre niño no entiende la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Pasará el tiempo y el niño pensará en una muchacha, se dejará la inocencia
Dios sabe dónde olvidada venderá por 4 cuartos la libertad, la esperanza. Tenderá un amor y unos hijos, tendrá un jornal y una casa. Y sin darse apenas cuenta, como por arte de magia, este pobrecito niño se convertirá en cigarra. Entonces, espérenme un segundo, qué pena, pero es que no me dejó cerrarlo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿cuántas veces nosotros nos convertimos en... Ay, perdón, qué pena, qué pena. ¿Cuántas veces nosotros nos convertimos en cigarras, verdad? No sé qué pantalla están viendo, discúlpenme. Ahora te vemos a ti Ya, y estábamos viendo la presentación. Ya, listo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos convertimos en cigarras, cierto? Sin darnos cuenta, terminamos siendo también unas cigarras. Entonces, ¿qué es la crianza respetuosa? ¿Qué es lo que a nosotros lo que es real, la crianza respetuosa? No lo que de pronto nos ha parecido como eso que a veces nos han vendido, en el sentido de que de pronto no tiene los límites, no tiene unas normas. Entonces, no, vamos a hablar de qué es lo que realmente es esa crianza respetuosa. La crianza respetuosa es un modo de vida que implica formación y compromiso. Es decir, que yo tenga compromiso en un trabajo diario, porque eso es lo que realmente es cómo yo voy a cambiar mi estilo de vida, porque tengo que cambiar inclusive hasta la forma en cómo yo pienso con respecto a muchas cosas que yo hago en mi día a día. Cambiar esas creencias que yo traigo en mi vida de que a los niños sí se les puede pegar, de que tiene de malo que yo los grite, que yo los puedo formar, que es una forma de formarlos, que a mí me criaron así. Y si nosotros pensamos, tal vez a nosotros no nos crió el golpe, tal vez a nosotros no nos crió no nos crió bien el golpe o la mala palabra. De pronto lo que sí había era mucho más autoridad y tal vez esa autoridad estaba acompañada del miedo y ese miedo podía hacer muchas veces que nosotros hiciéramos cosas inclusive que de pronto nosotros no queríamos hacer y con las que no estábamos tan comprometidos. Entonces, eso es lo que es cambiar nuestro estilo de vida. Funciona con principios, no tiene fórmulas mágicas, no es que nosotros empezamos a hacer algo aquí pues como metiéndole una sopa y ya salió todo perfecto, no, es un trabajo de día a día, es un trabajo y los que de pronto ya tienen hijos grandes saben que nosotros vivimos educando todos los días de nuestras vidas, desde el momento en que nacen hasta, no sé, yo creo que hasta cuando ellos son ancianos o viejos o tienen su familia y qué bonito que puedan venir y decir, ven papá, ven mamá, nosotros podamos ser un soporte y un apoyo para nuestros hijos. Entonces sí tiene unos principios, pero no tiene fórmulas mágicas. Es un trabajo constante y diario. Es un cambio de autoconciencia y un reconocimiento de nuestras experiencias emocionales. Yo digo un cambio de autoconciencia, ¿por qué? Porque solo hasta que yo me doy cuenta, tomo conciencia de la forma como yo me comporto con mis hijos, de la forma como yo me expreso con mis hijos, solamente en ese momento yo voy a poder hacer un cambio en ese modo y estilo de vida que yo quiero tener con ellos.
Y es un reconocimiento de las experiencias emocionales. Y cuando yo estoy hablando de experiencias emocionales, hablo de las mías, de mis propias emociones y también de las emociones de nuestros hijos. Porque nosotros, así como yo me enojo, así como yo me entristezco, así como yo me angustio, nuestros hijos sienten lo mismo. Y entre más pequeños son, es más difícil que ellos reconozcan esas emociones y puedan, digamos, comportarse de una manera adecuada ante esas emociones. Entonces, es darnos cuenta, es ese darnos cuenta de lo que está pasando y además tener la capacidad de reconocer mi emoción y la del otro. Es dar valor a la empatía y a la comunicación, a la empatía en ese proceso de reconocer, de saberlo. Cuando nosotros decimos, póngase en el zapato del otro, que es, digamos, la definición más común de la empatía, no es solamente que yo me ponga en el zapato del otro, porque tal vez ese zapato no me queda bueno, me queda grande, me queda pequeño, me queda apretado, pero yo sí puedo comprender lo que el otro está viviendo y lo que el otro está sintiendo. Y la comunicación, que a mi modo de ver es el pilar de absolutamente todo. Mientras yo Daisy, tenga, dímelo. discúlpame, perdóname. Eh, no sé si lo que estás diciendo ahorita es parte de una presentación o que la presentación no se está viendo. Ay, no me digas. Todos Sí, estamos viendo tu hermosa carita, nos encanta, estamos muy contentos, pero la presentación no está. perdóname. Perdóname, espérame. Es que yo siempre he dicho que a mí la tecnología me atropella. Ya me voy, o sea, ya me pudieron ver mi cara hermosa todo este tiempo. Me Sí, alegra señora. mucho. Me alegra muchísimo. Ahora sí estamos viendo la Sí, presentación. perdón. Bueno, vamos a ver, entonces nos vamos a ir acá. Entonces ya estamos aquí diciendo que era pues cómo funcionaba como principios, es un modo de vida que implica cambiar lo que pensamos, ¿cierto? Y vamos a ver, me cuentas aquí si ya empiezas a ver la presentación con Ahora toda, sí, perfecto. listo, muy bien. Y es el dar el valor a la empatía y a la comunicación, y yo les decía que para mí, de forma personal, esa comunicación es súper importante, es como el pilar de muchas cosas. Es desprenderse del miedo y la dependencia de la opinión de los demás. Yo creo que una de las cosas que más miedo nos da a veces con respecto a la educación de nuestros hijos es, vamos a hablar de los pequeñitos. Cuando uno habla de los pequeñitos, entonces, terrible que me haga una pataleta en el supermercado, qué oso, qué dirán nuestras amistades, ¿cierto? Y todas esas cosas que pueden pasar si llora en la calle, si grita, porque además lo primero es que esa vieja no sabe educar a ese chinito, lo ha dejado hacer lo que quiere, ¿cierto? Y la dependencia a la opinión de los demás. Entonces, la familia, los amigos, los tíos, los primos, todo el mundo siente que tiene como derecho de entrar a decirle, pero ¿por qué lo deja que haga? ¿Pero por qué lo deja que diga? ¿Pero cómo así que no le ha enseñado? ¿Pero cómo así que no? ¿Sí? Entonces, es como desprenderse de esas cosas y decir, venga, un momento, paremos acá, pues que de alguna manera yo siempre, a la gente le da mucha risa porque yo digo eso, pero yo digo, espera un momentico porque es que el paquete es mío, ¿sí? El paquete es mío, yo veré cómo lo voy a tratar este paquete, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cómo es que nosotros podemos hacer esas cosas y yo muy abusivamente dije, voy a tomar no el modelo de mimo, porque el modelo de mimo es supremamente consistente en muchas cosas, pero sí tomé la palabra mimo porque a mí me parece que esa palabra mimo nos puede servir a nosotros como un factor para recordar muchas cosas, para poder saber en algún momento, en cuando yo digo, cuando a mí se me está saliendo, pues me estoy saliendo del mundo, yo digo, uy, venga, pensemos un poquito en el mimo y yo paro y pienso, ¿sí? Entonces, yo dije que el modelo de la crianza respetuosa tiene la palabra mimo también, es un modelo que tiene mucho amor, tiene mucha intensidad en la comunicación, está mucho más centrado en las consecuencias y tiene muy claro los objetivos de educación que yo tengo. Entonces vamos a hablar de eso. Mucho amor. Es comprender las etapas de desarrollo que tienen nuestros hijos. Nosotros tenemos que saber que cada etapa de desarrollo tiene una característica. Cada cosa que pasa en la vida de nuestros hijos tiene una edad. Yo siento a veces que
nos forman y nos dan mucha información, por ejemplo, para trabajar al niño pequeño, ese que está entre los 2, entre los 3, entre los 4 años, y entonces uno ya sabe que a él hay que va a dejar el pañal, cómo deja el pañal, que la rabieta, que la pataleta. Bueno, ¿y qué pasa con los demás adelante? ¿Qué pasa con aquellos niños? ¿Qué pasa con aquellos niños que tienen 9, que tienen 10, que tienen 12, que tienen 15, que tienen 16? Ellos también tienen unas etapas de desarrollo que los hacen muy característicos, ¿sí? Entonces, cuando niños, yo debo ser mucho más alerta a toda esa necesidad que él tiene de que yo lo guíe, de que yo lo acompañe, de que le enseñe a hacer muchas cosas. Ahorita vamos a hablar de los procesos de aprendizaje, pero cómo él necesita un cuidado muy especial mío, ese cuidado de protección, de formación, de enseñarle, de proveerle esas necesidades básicas que tiene. Pero cuando ellos están grandes también, a veces aquí cuando hablamos en la canción, niño cállate, niño no grites, niño no digas, niño cállate, niño siéntate, niño párate. Y cuando son adolescentes nosotros decimos, yo no sé, es que él ya no habla, él no dice nada. Pues no dice nada, toda la vida le hemos dicho que se calle, gracias Dios, por fin se cayó, ¿sí? Y resulta que no, porque cuando yo más necesito que mi hijo hable es cuando está en la adolescencia, cuando yo más necesito que él esté junto a mí es en esa etapa adolescente. Y yo tengo una etapa de desarrollo que nos muestra un proceso en ese cerebro que es tan complicado, donde lo único que se está activando es toda la zona de recompensa y toda esta zona de toma de decisiones está inhibida. Y entonces yo les digo, eso es como si usted suelta un Ferrari en una carretera pues súper linda y súper hermosa. ¿Y qué pasa con ese Ferrari? Pues usted le mete el pie y anda, ¿sí? Entonces, si ellos no tienen la capacidad de encontrar un freno de mano que se llama papá y mamá, ¿sí? Que me escucha, que me comprende y que me habla y que no me dice todo el tiempo, es que usted me tiene harta, es que usted me tiene aburrida, es que yo ya no puedo hablar con usted. Pues si yo comprendo esas etapas de desarrollo, seguramente que yo voy a tener una mejor relación con mi hijo o con mi hija. Hay que tener empatía, esa empatía de la que yo les hablé al principio, ¿cierto? Poder comprender esas etapas que mis hijos están viviendo, esas emociones que ellos están sintiendo. Por ejemplo, en este momento, ¿cuántas cosas no ocurren en la vida de nuestros niños, en la vida de nuestros adolescentes, cuando están pasando cosas en las que ellos no pueden salir, en las que no pueden estar con sus amigos, en las que no pueden ir a sus colegios, en las que no pueden hablar? Ellos también sienten dolor, ellos también sienten angustia, también sienten inseguridades, una incertidumbre en los adolescentes, por ejemplo, que no saben qué va a pasar en un futuro cercano con ellos, con sus universidades, con todos sus planes, con todos sus proyectos, y que lo último que quieren en la vida es estar con su papá y con su mamá 24 horas al día durante año y medio. Entonces, hay que aprender a comprender esa emoción que tiene el otro y a comprender la mía. Y comprender que mejor yo paro, yo pienso, yo le digo, ¿sabes qué? Espérame un momento y ahorita hablamos, ¿sí? Espérame un segundo, yo me calmo, tú te calmas y luego vamos a hablar. Entonces, ese es un amor, eso es un amor que va mucho más allá de lo material, de yo quiero darle a mi hijo lo que yo nunca tuve, entonces darle el último celular, el último computador, eso nunca lo tuvimos nosotros porque no existía, ¿sí? Pero hay otras cosas que sí le podemos dar y que tienen un valor incondicional. El contacto físico es súper importante durante todas las etapas de vida de nuestros hijos, desde que son grandes desde que son pequeños hasta que son grandes. Los que tienen hijos pequeños saben que ellos buscan ese apoyo, buscan ese cariño, buscan esa forma de vernos, de abrazarnos, quieren que los alcemos, quieren que los toquemos. Cuando son bebés no lo cargue tanto porque se le va a malcriar, no le haga no sé qué porque se le va a enfermar, pero no, mira, el apego seguro jamás en la vida será malsano, jamás en la vida, ¿sí? Un contacto físico, un apego acompañado de independencia, acompañado de autonomía, nunca en la vida será malsano. Porque además nuestros hijos también cuando son grandes necesitan contacto físico. Entonces alguien mira, venga, pero yo cómo lo voy a ir a abrazar cuando vino y me dijo hasta para vender y pum, fue y me cerró la puerta, ¿sí? Pero si uno si a veces solamente necesita eso, solamente necesita, ven hijo, aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy para escucharte tal vez si quieres hablar y si no quieres hablar, aquí están mis brazos para abrazarte,
¿sí? Entonces, esas cosas son súper importantes cuántas veces pasan los años y de pronto nosotros no besamos a nuestro hijo adolescente o nosotros no abrazamos a nuestro hijo adolescente. Alguna vez yo le decíamos, papás, ¿cómo es que nuestros hijos o nosotros nos saludamos? Hola, ¿qué hubo? Yo decía, ¿qué hubo de qué? ¿Sí? ¿Por qué no hola mamá? Buenos días mamá, hasta luego papá, el besito, papá, ven, un beso, un abrazo, porque es importante que ellos sientan ese contacto físico nuestro. La confianza. La confianza tiene mucho que ver en lo que yo creo en mi hijo, ¿sí? Y eso es un acto de amor, porque cuando yo creo en mi hijo, tengo la capacidad de creer en sus capacidades y en sus habilidades. Cuando yo tomo decisiones por él todo el tiempo, cuando yo no le permito que él tome sus decisiones, cuando yo no le doy autonomía para que él haga sus cosas. Hoy en día, por ejemplo, que nuestros hijos están en la casa y nosotros que trabajamos en el campo educativo nos damos cuenta que los papás le hacen la tarea, le copian la evidencia, se la hacen y se la mandan, ¿sí? Y entonces digo, ¿dónde está la confianza que yo tengo con mi hijo? ¿Dónde está el valor que yo tengo a lo que mi hijo hace? Eso es un acto de amor. Tener confianza y valorar a mi hijo es un acto de amor. La comunicación. Yo le puse intensidad porque es que además creo que en eso es que más intensos tenemos que ser. ¿Cómo me comunico yo? ¿Cómo le hablo yo a mi hijo? Desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, y esa comunicación no tiene que ver solamente con lo que yo digo en mi palabra, sino con lo que yo hago en mi acción. Entonces yo puedo decir, bueno, se me olvida el nombre del Señor en este momento, pero alguien dice, no prediquéis, tus hijos te miran. Y eso es suficiente. Mis hijos me ven todos los días, ¿sí? ¿Y qué ven? Nosotros decimos, yo quiero que mi hijo sea feliz, pero cuando yo quiero que mi hijo sea feliz, ¿qué ve todos los días? Ve un papá agobiado, ve una mamá preocupada, ve un papá que se queja, ve una mamá que se queja, ve, o sea, y yo dice, venga, ¿y en dónde está la felicidad que yo no la veo? Entonces, el acto de escuchar es un acto que y hace 8 días alguien lo decía, me cuesta muchísimo escuchar a mi hijo. Yo siempre les cuento una anécdota que nunca en la vida la he vuelto a ver, si hubiera sabido que la iba a necesitar, tal vez la hubiera guardado. Y era que una señora estaba lavando loza y detrás de ella había una niña parada y la niña le decía, mamá, mira la luna. Y la mamá le dijo, sí, mi amor, está muy linda la luna. Y seguía lavando la loza. Mamita, pero mírala, qué redonda, qué hermosa y qué brillante que está. Sí, hija, está perfecta la luna, qué linda y hermosa está la luna. Y dice, y la niña bajó la cabeza y con mucha tristeza cogió la luna y la volvió a poner en su lugar. Nosotros a veces escuchamos y tampoco nosotros y no vemos, no miramos a nuestros hijos a la palabra, a los ojos. Cuando nosotros nos comunicamos con ellos, mira, si ellos son pequeños, el valor tan importante que tiene que yo me acurruque físicamente y mire a mi hijo, ¿sí? Y mira, eso nos pasa a todos. Mi hijo es grande, tiene 19 años, y a veces me habla, yo le digo que sí, hijo, mamá, míreme, ¿sí? Pero si yo te estoy escuchando, no, mamá, míreme. Ellos necesitan que nosotros los miremos, no importa la edad que tengan, ¿sí? Cuando son adolescentes, ellos necesitan que los miremos a la cara, que los escuchemos. Pero cuando nosotros escuchamos, tenemos que tener mucho cuidado, porque generalmente, y eso pasa más con el adolescente, nosotros escuchamos con un reproche en la boca, ¿sí? Y acá yo digo, cuida tus palabras, porque nosotros les hablamos así, ¿sí? Mamá, es que a mí esa niña me gusta, ¿y usted para qué quiere esa babosa? ¿Usted sí cree que esa mujer se lo merece? ¿Sí? Y entonces, mamá, es que tengo este problema, es que me fue muy mal. Ah, eso le pasa por bruto. Si usted estudiara, si usted fuera disciplinado, si usted hiciera, eso no le pasaba, ¿sí? Y entonces cuando yo tengo adolescente le digo, mi amor, dile a tu mamá y a tu papá que se encuentren en alguna parte, que se sienten, que hablen, que se comparten y puedan ustedes hablar esto sin estar peleando, sin estar discutiendo. No, Deisita, yo nunca puedo hablar con mi papá ni con mi mamá, ¿sí? No, porque además cada vez que yo hablo con ellos me regañan, ¿sí? Entonces, aprendamos a escuchar a nuestros hijos, no importa la edad que tengan, desde el más pequeño hasta el más grande, escuchémoslos, paremos, ¿sí? Yo por acá vendí un post por acá en estos días
Sí es verdad, porque es así, si yo estoy todo el tiempo con él. Es verdad que estamos con él cuando muchas veces tenemos el computador todo el tiempo, tenemos el celular en la mano todo el tiempo, cuando nunca paramos y miramos, ¿sí? Eso es lo que va a hacer que la comunicación mía con mi hijo sea realmente fuerte, ¿sí? Cuando yo digo que cuida tus palabras, yo cuido las palabras porque nosotros con la palabra o podemos construir o podemos destruir. ¿Sí? Y mi palabra con nuestros hijos muchas veces es esa: no grites, no hables, no calles. Cuando nos hablan a nosotros de la crianza respetuosa y nos dicen que no debemos que no debemos utilizar el no, está mucho más relacionado no a que nosotros no le tengamos límites a nuestros hijos, sino a cómo es la manera como nosotros nos relacionamos con nuestros hijos, cómo es que nosotros les hablamos. Si todo el tiempo, todo lo que él a mí me dice, yo le estoy diciendo no, y si yo en lugar de que cuando esto está completamente desbordado, estamos gritando, estamos peleando, él grita y yo grito, ¿sí? En vez de yo decirle, no me grites, yo le digo, ¿qué tal, hijo, si tú me dices lo mismo y bajas la voz? ¿Sí? ¿Qué tal si bajamos la voz? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de cuidar mi palabra, la palabra construye vida. ¿Cuál vida quiero yo construir en mi hijo? ¿Cuántas veces nosotros tenemos tantas creencias en nuestras vidas de las cosas que a nosotros nos decían? Yo alguna vez le decía a alguien, yo odio que me digan, usted sí es capaz. Después con los años yo aprendí que es una forma de expresarse de una persona, pero si esa persona a mí me decía hace 10 años, 15 años, 20 años, usted no es capaz, entonces yo no soy capaz de hacer nada. Eso es lo que mi cabeza, con este cerebro que se lo cree todo, porque él no tiene sentido del humor, pues todo lo que yo le digo, él se lo va a creer, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que yo le estoy enseñando a mi hijo a que él a que crea en él y tenga confianza en él? Si yo todo el tiempo le digo, es que usted no sirve para nada, es que usted me tiene harta, es que usted no hace lo que yo quiero que usted haga, es que usted no me obedece, ¿sí? Entonces, yo cuido mi palabra, y cuando yo cuido mi palabra, estoy cuidando el futuro y el proyecto de vida de mi hijo o mi hija. Hay que tener claridad en la norma. Nosotros a veces peleamos con nuestros hijos por normas que nunca les hemos dicho que tenemos. Entonces, si yo soy capaz de darle a mi hijo una norma y decirle a mi hijo, las normas de la casa son estas, las formas como tú debes hacer esto es de esta forma, de esa misma manera, cuando yo voy a decirle, es que tú no has hecho las cosas bien o es que tú no estás haciendo las cosas como deben ser, pues yo tengo una herramienta para hacerlo. Pero si yo nunca le he dicho a él cuál es la norma de la casa, porque además ni yo misma la tengo clara, ¿sí? Entonces, pues muy difícilmente él va a poder comprender qué es una norma. Y las normas surgen también de algo que se llaman los hábitos y las rutinas. Si en una casa no hay hábitos y no hay rutinas, es muy difícil interiorizar las normas. Y los hábitos dependen de eso, del orden de la casa, de la claridad, en que cuando yo le digo, es que tú vas a sacar la basura todos los días, y es que tú sacas la basura todos los días, no porque sea una orden mía o porque sea un castigo mío, no, porque es que tú eres miembro de esta familia, y como miembro de esta familia tienes una función, ¿sí? Y dentro de cada función que hay en la casa, entonces nosotros tenemos unas funciones que cumplir y unas normas que cumplir, y todos cumplimos una norma. Pero si yo no tengo normas, o si yo tengo normas en mi casa súper claras, súper estrictas, pero yo me paso el semáforo en rojo, o yo me voy a colar en la fila del supermercado, o yo hago cosas que no deben ser, ¿será que yo sí le estoy enseñando a mi hijo a manejar la norma? Porque es que las normas son para cumplirlas y no se cumplen por un castigo, se cumplen porque deben cumplirse, porque así son. Yo no me cruzo el semáforo en rojo porque me pongan un parte. Yo no me cruzo el semáforo en rojo porque es que el semáforo en rojo se debe respetar para que pasen los peatones o debo pasar o para que pasen los carros. Por eso es que yo no me cruzo un semáforo en rojo. Entonces las normas son en la vida, en todo lo que yo hago, y en la medida que yo tengo claridad en esa norma, mi hijo va a poder seguir la norma. Hacerte consciente de ti mismo, bueno, eso ya lo hemos hablado en todo el camino, ¿cierto? Si yo grito, mi hijo grita, ¿sí? Si yo
si yo peleo todos los días, si mi hijo ve eso en su vida, si mi hijo ve peleando a papá, ve peleando a mamá, ve cómo yo todo el tiempo estoy peleando con mi jefe y pienso que es lo peor que me ha pasado en la existencia, o si yo todo el tiempo peleo con mi esposo o con mi mamá o con mi hermana, pues eso es lo que mi hijo ve, ¿sí? Que la forma de solucionar los problemas, ¿cómo es? Pues gritando, pues peleando, así se solucionan los problemas. ¿Sí? Pero si yo me hago consciente que yo tengo una emoción y que mi hijo maneja su emoción como yo la manejo, como él me ve que yo la manejo, pues así mismo él va a aprender a manejar sus emociones. Va a saber que cuando yo le estoy diciendo, váyase para su cuarto, no es porque yo lo estoy castigando, váyase para su cuarto que me tiene harta, ¿sí? No, no es porque usted me tiene harta, es porque tú y porque yo tenemos que calmarnos. Y cuando tú y yo estemos más tranquilos, vamos a poder hablar. ¿Mm? Pero si yo dejo que me desborde con todo lo que él dice, más sobre todo con los adolescentes, porque además ustedes saben que el adolescente empieza a pelear, a pelear, a pelear y él no escucha, ¿sí? Entonces, más bien paremos, más bien tú te vas, más bien yo me quedo acá, yo paro, tú paras y más tarde hablamos, ¿sí? Y después vamos a hablar del permiso. Posiblemente tú le dices, yo no te voy a dar el permiso. Y no porque tú gritaste, no porque tú peleaste, no, sino porque yo considero que tú no has cumplido con las cosas que debes cumplir y no puedes ir al paseo o a la fiesta, ¿sí? Pero que quede clarísimo para dónde vamos. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos objetivos claros. El apego seguro, yo ya les dije, el apego seguro nunca en la vida va a sobrar, nunca en la vida va a faltar, nunca va a ser algo malsano para nuestros hijos. Y el apego seguro es eso, que él sienta seguridad. Yo soy su seguridad. Y si yo, que soy la seguridad de mi hijo, grito, pego, lastimo y maltrato con mi palabra, con mi voz, con mi golpe, ¿en dónde está la zona de seguridad de nuestro hijo? Entonces de pronto esa seguridad va y la busca en la calle, y cuando él es adolescente y busca esa seguridad en la calle, ese aporte, porque el de la calle sí le dice, claro hermano, usted es un berraco, usted todo lo que quiera lo puede hacer, ¿sí? Pero ¿qué es lo que usted puede hacer? Consumir droga, ¿sí? Tomar, hacer cosas que no debe hacer, ¿sí? Entonces, el apego seguro soy yo, la seguridad soy yo, papá, mamá o quien tenga esa figura. Esa es la seguridad, ¿sí? Y yo la tengo que construir todos los días. Y el apego seguro también tiene que ver con lo que les estaba diciendo en un principio, porque nosotros a veces pensamos que cuando crecen no los besamos, porque pensamos que no los abrazamos, porque pensamos que no los consentimos. ¿Mm? ¿Cuántas veces le decimos te amo cuando están grandes? Porque cuando están chiquitos, además porque chiquitos todos son lindos, te amo, te amo. Y cuando le decimos te amo, cuando tienen 14, cuando tienen 15, cuando tienen 16. ¿Mm? Entonces, ese apego seguro es eso, el bienestar emocional mío y de mi hijo. Más consecuencias, y ahí está el cambio, eliminar el castigo, porque es que el castigo, cuando yo pego, por ejemplo, si yo le pego un puño, si yo le pego una palmada, si yo le pego un chancletazo, ¿cuál fue la enseñanza? ¿Qué le enseñé? ¿Qué aprendió? Yo les decía en un post esta semana, ¿qué pasa si su jefe le pega cada vez que usted le entrega mal un informe? ¿Sí? Entonces tal vez no quisiéramos eso, ¿verdad? Entonces, no es que yo elimine el castigo en el sentido, o sea, yo no pego, no es necesario que yo pegue, no es necesario que yo grite, pero sí es importante que yo cree, eso que estaba diciendo allá, nos dice el modelo mismo, es que cada acto tiene una consecuencia, ¿sí? Y cuando yo tengo buenos actos, cuando todo lo que yo debo hacer lo hago como debe ser, yo tengo una consecuencia positiva en mi vida. Esa consecuencia positiva en mi vida, pues es que yo puedo tener ciertos privilegios. Pero si yo he estado pegado al computador todo el tiempo, si yo no he estudiado como debo estudiar, si yo no tengo buenas notas, pues eso tiene una consecuencia. Y una consecuencia es que no tienes celular, no tienes salidas, no tienes computador para jugar, ¿sí? Entonces, ahí es donde cuando yo tengo la claridad en mi hijo, si tú no haces esto, te va a pasar esto, ¿sí? Pues él tiene claro que está pasando, que es porque yo no estoy cumpliendo con algo que yo debo cumplir. Pero si yo no he tenido una claridad en esas cosas que tengo que hacer y a mí me pegan, a mí me castigan, a mí me encierran, pues muy seguramente que eso no nos va a generar a nosotros un proceso de aprendizaje. Todo acto tiene una consecuencia. Y la coherencia. Mire, la coherencia también tiene con algo que vamos a ver ahorita, que son los que
cuando yo le enseño a mi hijo, pues muy seguramente él va a aprender cómo debe hacer las cosas. Pero si yo lo castigo porque usted no tiende la cama, bien, pero yo, ¿cuántas veces yo le he dicho, ven hijo, te voy a enseñar cómo se tiende la cama, porque a partir de ahora tú vas a tender tu cama? ¿Mm? Sino que yo le digo, usted tiene que aprender a tender su cama, es que usted ya está grande, vaya a ver, vaya a organizar ese cuarto, vaya a recoger ese reguero. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Sí? Cuando son pequeños, yo te voy a enseñar cómo se recogen los juguetes. Y cuando tú terminas de estudiar, tú recoges tus juguetes. ¿Mm? Mamá, ¿me ayudas? De pronto hoy te ayudo, pero mañana no, ¿sí? Y vamos a empezar vamos mirando cómo lo voy ayudando y cómo lo voy enseñando hasta que llega el momento que tú ya no lo vas a tener que hacer, sino que él sabe que tiene que recoger sus juguetes. Además, porque cuando, digamos que la crianza respetuosa, sobre todo con los pequeños, juega mucho con la temporalidad y con las consecuencias de otras cosas. Entonces, si tú recoges tus juguetes, vas a tener más tiempo para mirar televisión. O si tú recoges tus juguetes, vas a poder, no sé, me esperan un momentico, qué pena. Que yo tengo un gato, me abrió la puerta y se escucha toda la bulla de aquí afuera. Entonces, entonces todo tiene una consecuencia, todo tiene digamos que juegan mucho más con que yo voy a tener más tiempo para jugar, voy a tener más tiempo para hacer ciertas cosas, ¿cierto? En la medida en que yo cumpla con las cosas que debo cumplir. Y allá está ya la coherencia también. Si yo no soy ordenado, mi hijo no va a ser ordenado. Si yo no soy organizado comiendo, pues mi hijo tampoco, ¿sí? Por ejemplo, si todos comemos en el cuarto, pues mi hijo también come en el cuarto, ¿sí? Entonces, es muy difícil que yo pueda establecer las consecuencias de las normas que debe cumplir mi hijo si yo no tengo claridad en ellas y no tengo coherencias en ellas. Los objetivos deben ser claros. Educar es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Es lo mismo que cuando estamos en un colegio, es lo mismo que cuando estamos en una universidad. Yo enseño y tú aprendes, ¿sí? Pero yo no puedo pensar que te pongo mala nota si yo no te he enseñado. Yo no puedo pensar que te voy a castigar si yo no te he enseñado. Entonces, yo enseño con mi ejemplo, yo enseño con mis acciones, yo enseño con mis palabras, yo enseño con mis valores, yo enseño con algo que yo sé que no podemos hablar de acá, pero hasta como yo le enseño a mi hijo la espiritualidad, sin tener que ver con la religión, sino como yo le enseño a mi hijo, cómo es que yo le enseño a mi hijo a vivir de acuerdo a los preceptos que yo quiero que él tenga. Pero partiendo de qué? De lo que yo le veo, de lo que yo le muestro, de lo que yo soy con él. A partir de ahí voy a poder hacer ese proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Se aprende en una sola vez? No, ¿sí? A nadie nos sacan a la puerta y nos dicen, toma tu carro, toma tu llave, toma tu paso y vete, ¿sí? No, a todos nos tienen que enseñar y todos sentimos miedo cuando empezamos a manejar y la primera vez que tomamos un carro nos dio miedo y nos equivocamos, claro que nos equivocamos y las mujeres para la derecha o para la izquierda, muy seguramente nos teníamos que ubicar mejor en el tema. Entonces, porque además eso es parte de un proceso cerebral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que nosotros enseñamos día a día, paso a paso? Y eso es la crianza respetuosa, enseñar día a día y enseñar paso a paso. ¿Qué quieres para tu hijo? Diferente que qué quieres de tu hijo. Tu hijo no tiene que hacer lo que tú quieres en la vida. Tu hijo no tiene que ser lo que tú quieres que él sea en la vida. Él es único, irrepetible, solito, o sea, es un ser humano igual que tú. Lo importante es qué quiero yo de mi hijo, ¿sí? ¿Cómo quiero yo verlo en un futuro? ¿Cómo esos objetivos de los que nos hablaban la semana pasada en mimo, cómo es que yo quiero que mi hijo se relacione con los demás? ¿Cómo es que quiero que mi hijo tome decisiones? ¿Cómo es que quiero que mi hijo solucione problemas? ¿Cómo es que yo quiero que mi hijo sea un ser humano autónomo? ¿Sí? Así, en ese sentido es que yo lo voy a ir enseñando y lo voy a ir guiando. Nosotros somos guías, somos compañeros en el proceso de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer eso? Porque ellos no van a hacer lo que yo quiero que sean, porque son únicos, ¿sí? Y muy seguramente, ¿sí? Van a ser muy diferentes de lo que nosotros pensamos hace una vez. Lo importante es que la base esté clara. Yo siempre les digo a ustedes, papás, nosotros educamos para cuando nosotros no estemos. No quiere decir que nosotros educamos para cuando nosotros nos muramos. No, nosotros educamos para cuando nosotros no estemos parados junto a nuestros hijos.
en la adolescencia cuando están con sus amigos, en la adolescencia cuando están con su pareja. ¿Cómo es que nosotros los hemos formado, los hemos educado para que ellos sepan tomar decisiones, solucionar problemas y salir adelante con todo lo que se propone? La semana pasada me encontré con un artículo súper lindo en El País de una señora que se llama Sonia López Iglesias y ella decía, el artículo se llama, ojalá lo pudieran buscar, se llama La pedagogía del querer. Y ella dice, ojalá fuésemos capaces de poner de moda la pedagogía del querer, la más sencilla de todas, basada en la afectividad y el cariño a doquier, cargada de tiempo, de ternura y de arrumacos, donde los abrazos, los besos, las miradas, los silencios compartidos y las palabras que empoderan tienen un gran poder. Muchísimas gracias. Gracias, Daisy. Bueno, aparte de algunos comentarios y preguntas, más que todo comentarios que aportan a lo que tú muy bien nos explicaste, queda abierto el chat de todos modos para aquellos que quieran preguntar o opinar. Antes de que tú, Daisy, aportes parte de la pregunta o de la opinión de alguna de las personas que nos han dado parte de su experiencia a través de este chat, vemos claramente que hay un consenso en la parte del tiempo que debemos dedicarle a nuestros hijos, que es importantísimo. Y la parte de la metodología como tal para poder llegar a los objetivos que estamos esperando, que estamos buscando. Me llama muchísimo la atención de dos cosas de las cuales solamente quiero profundizar un poquitico, 5 minuticos, y te doy a ti la palabra, Daisy. Me llama mucho la atención la parte del tiempo. Es totalmente cierto. Hay la tendencia de los padres de decir, siempre estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para esto. Incluso cuando los padres van a consulta con un psicoterapeuta o con un psicólogo, a veces no es tan fácil que se comprometan con todo el tratamiento. Que en el momento en que ellos ven que tienen que hacer un esfuerzo adicional, inmediatamente empiezan a declinar o empiezan a bajar esa voluntad o esa intención de hacer algo distinto. Así que yo solamente dejo una pequeña reflexión en cuanto al tiempo. Es el mismo tiempo que tuvo Einstein, es el mismo tiempo que tuvieron grandes genios, es el mismo tiempo. Discutiblemente el asunto no está tanto en que necesito más tiempo, sino en manejar mejor el tiempo y saber cómo yo voy a priorizar aquellas actividades. Y es cambiar un poco la mentalidad de que al final se va a perder mucho más tiempo cuando no hay claridad en lo que queremos con nuestros hijos y no tenemos una metodología que responda a esos objetivos. Y vamos a terminar apagando incendios. Vamos a ser esos padres que solamente, necesito esta estrategia, necesito saber cómo lo voy a manejar y apago un incendio. Por eso es que Daisy y yo hemos presentado a lo largo de estas 2 sesiones un modelo que le va a dar a ustedes muchísima claridad a dónde quieren ir, a dónde quieren llegar. Y es por eso que, por ejemplo, hay otras personas que opinaron, dicen, no queremos volvernos cantaletosos. Es cierto, si yo sé que hay un modelo claro a dónde quiero llegar, las estrategias para llegar a esos objetivos va a ser mucho más fácil. Y solamente dejo algo que alguien hizo mucho énfasis a Daisy en la parte el apego seguro. Tema supremamente importante. Hay mucha, pero mucha literatura e investigación sobre el apego seguro. 2 días estaremos aquí hablando de apego. Sí, el apego seguro es importantísimo. Y lo traigo a colación porque no sé si los que están presentes en esta sesión del día de hoy han escuchado de un concepto que afortunadamente hoy está tomando más relevancia, pero siempre ha estado, que se llama el concepto de el fenómeno del impostor. Y el fenómeno del impostor es algo que siempre ha estado y nos ha acompañado. Lo que pasa es que ahora la psicología le pone un nombre más y se está investigando más. El fenómeno del impostor, increíble, pero afecta a más del 82% de la población. Y básicamente el fenómeno del impostor
diríamos que nace o la semilla está dada desde el momento en que no hay apegos seguros. Desde ahí se puede dar el fenómeno del impostor. Básicamente, ¿qué es el fenómeno del impostor? Es el conflicto con la idea de que lo que estoy ganando no me lo merezco. Es como que, ¿será que sí? Como que las personas te están diciendo, oye, qué buena eres, Daisy. Y dicen, no, yo no creo, no, esto me lo gané fue por asunto de suerte, o sea, esto no me lo merezco, ¿sí? Entonces, es ese miedo a asumir que esto es mío. Y eso nace muchas veces desde el momento en que no hacemos apegos seguros, donde hay problemas para poder nosotros establecer relaciones seguras con nuestros hijos. Normalmente se dan personas que todavía no saben quiénes son o que les cuesta reconocer cuál es su identidad. Y eso pasa muchísimo con aquellos hijos que ha habido dificultad en el conflicto, en la familia, para que ellos aprendan que es un apego seguro. Así que ese es el fenómeno del impostor. La idea es que trabajemos en eso para que nuestros hijos no vayan a estar con ese tipo de fenómeno. Eso es lo único que quería agregar, Daisy. Hay algo que tú dices ahí, y yo hace poco lo leía y yo decía, es algo en lo que todos nosotros caemos todos los días de nuestra vida. Nuestro hijo viene y nos dice, mamá, me saqué 5 en un parcial. Muy bien, mi amor, estoy muy orgullosa de ti. Y resulta que eso que él hizo se queda en mí, ¿sí? O sea, eso que tú hiciste es para que tú seas feliz, o sea, para que mi mamá sea feliz, ¿sí? Y resulta que no. ¿Qué tal que nosotros lo cambiemos, ¿cierto? Y muy bien, hijo, el esfuerzo, el trabajo, la disciplina tuya te llevan a tener esos resultados, ¿sí? Porque el resultado es de él, no mío, ¿sí? Es para que sea feliz, no para que sea feliz yo, ¿sí? Entonces nosotros le robamos la felicidad hasta de los resultados de nuestros hijos con las palabras que a veces utilizamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que nosotros les enseñamos a tener ese nivel de confianza y de saber que ellos son capaces de lograr lo que quieran en su vida, que tienen grandes capacidades para lograr lo que quieren y que solamente el trabajo del día a día lo va a hacer? Yo vi una pregunta acá que me gustó, dice, me Sí, gustaría un te la voy a consejo para hacer. controlar la ira. Exacto, ¿Sí? Diana está preguntando que si tienes algún consejo, Daisy, como para saber cómo controlo yo mi ira. Yo estoy asumiendo que es la tuya, Diana, y así evitar como ese modelamiento y que tus hijos no te vayan a copiar y que sean después agresivos. ¿Qué tienes, Daisy? Bueno, nosotros sabemos que, y lo dijimos, que la crianza respetuosa parte del conocimiento que yo hago del manejo de mi emoción. Y antes de que porque es que ellos se desbordan mucho más fácil, y más si tus hijos son pequeños, es mucho más fácil que ellos se desborden porque pues su madurez cerebral no está dada para eso. Pero nosotros sí, y muchas veces nosotros no controlamos la ira porque vamos dejando como que eso educar es un caucho, ¿no? Entonces, si yo dejo que el caucho se estire hasta que se reviente, pues va a ser mucho más difícil. Pero a veces el famoso tiempo fuera que trabajaban antes con los niños es el que nosotros deberíamos manejar con nosotros también, ¿sí? Yo voy a salir de acá, voy a irme para la otra habitación y tú te quedas acá y me esperas que yo ya vuelva, porque necesito salir, ¿sí? Y usted sale, ¿sí? Y lo deja mientras usted se calma, mientras en alguna oportunidad vi algo sobre programación neurolingüística y decía que uno siempre tenía que parar y pensar, y tal cual con la mano, pare y piense, ¿sí? Porque cuando yo paro, tengo la capacidad de que, además porque la rabia tiene algo que se llama la adrenalina y toda la carga emocional de nuestro cuerpo que tiene eso. Y cuando eso se dispara, eso no para. Entonces yo debo tener la habilidad como adulto, como el proceso de formador de mi hijo, de, ven, yo voy a parar. Voy a parar, ¿por qué? Porque yo me estoy dando cuenta que ya esto se me va a salir de las manos. Entonces yo ya vengo, hijo, y tú te sientas y me esperas. Anteriormente existían los tiempos fuera, y con los más pequeños, por ejemplo, existe el tema del rincón de las emociones, que además tiene de todo, ¿no? El rincón de las emociones, hay figuras de cómo manejar el rincón de las emociones con los pequeñitos, porque está el tarrito de las lágrimas, está el tarrito para, la cosita para manejar la ira, hay de todo para que ellos aprendan a tener el rincón de la emoción en casa. Si yo estoy hablando de un niño pequeño, entonces yo le puedo decir,
quiero que te sientes en tu rincón de las emociones y espérame que yo ya vengo. Mientras tú te vas, es que sales del espacio físico donde estás, respiras, te calmas y puedes regresar. Porque si tú te desbordas, ya no pasó nada, lo único que hiciste fue causar dolor, digámoslo así, en tu hijo por todo lo que va a pasar o tu hijo. ¿Sí? Y cuando ellos son grandes también, cuando están en la adolescencia también. Mira, yo soy una defensora número 1 de los adolescentes, porque es que siempre ellos son los malos del paseo, ¿sí? Es que usted, venga, y es que yo, ¿qué hago para no tener una buena comunicación con mi hijo adolescente? Es que yo, ¿qué hago para que mi hijo se desborde? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo digo para que esas cosas pasen? Entonces, definitivamente, Diana, hay que parar y pensar. Nada más. Adiciono solo lo que las palabras con las que yo inicié la sesión pasada. Les decía a ustedes, ni Daisy ni yo tenemos la última palabra en parenting. No la tenemos. Nosotros solo tenemos algo de conocimiento, un poco de experiencia, no solamente en la parte profesional, sino también personal. Pero en última, lo que hoy estamos hablando, lo que Daisy o lo que yo pueda hablar en la próxima sesión sobre estrategias para toda la parte de disciplina, consistencia y consecuencia, que es el triángulo que vimos para llegar a los 3 elementos de proyección, interdependencia y selectividad, son estrategias, son lo que nosotros queremos que ustedes se lleven, básicamente el modelo que hay que apuntarles son a objetivos, pero lo que hablamos en estrategia posiblemente le va a funcionar a ustedes en 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y probablemente van a buscar otras estrategias, pero si tienen claro a dónde quieren llegar, a dónde le van a apuntar, nos parece que sería lo más razonable. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en la manera en que lo expresa Daisy o lo que yo lo he expresado, suena fácil. Y lo que les digo, el parenting sí, entonces lee un libro y dice, no, pero eso en el papel todo lo aguanta, pero véngase para acá y venga y le presento a mi hijo para que vea cómo es. ¿Usted qué cree? Ay, no, pues ya me dijo, lo quiero ver un día. ¿Sabe qué? Doctor, yo he tenido pacientes que me han dicho, doctor, ¿sabe qué? Yo le dejo a mi hijo 1 semana y después hablamos. Y nuevamente viene todo lo que estamos hablando de que hay que tener tiempo, hay que tener paciencia y viene un poco lo que dice Diana, ¿cómo hago para yo manejar mis emociones? La idea es que tú manejes tus emociones y las controles, no que ellas te controlen a ti. Y hay muchas ideas y muchas estrategias para hacerlo. Como decía muy bien Daisy, está en vez del tiempo fuera, el tiempo dentro, todo ese tipo de cosas. Pero también va a haber momentos en que va a ser muy difícil yo oírme o quedarme con el buen genio, porque es que primero tengo que garantizar la seguridad de mis hijos. Yo no me puedo ir sabiendo que o es muy pequeño o algo le pueda suceder. Entonces también hay estrategias para manejar toda la parte de emociones y son muy sencillas, muy básicas, tanto como les dejo solamente esa. Siempre hemos crecido con la idea de que hay que contar hasta 10. La idea es que no contemos hasta 10, contemos hasta 60, 60, esa es la idea, tengan 1 minuto. 10 es muy poquito para manejar emociones, 10 no es nada, pero créanme que si le dan 1 minuto, por lo menos van a poder tener la paciencia y el tiempo de poder bajar un poquitico las emociones. No cuenten hasta 10, hasta 60. Respirar, yo lo que les Sí, no, digo, la ira es un hay componente varias. biológico y mientras yo respire, porque además si yo no respiro, pues hiperventilo y si no tengo oxígeno en el cerebro, pues esa vaina se complica, nada, Sí, bastante, respira bastante. profundo y yo sí entiendo cuando es verdad y cuando todo el mundo lo habla, pues es muy fácil, pero pues tenerlos en la casa es otro tema, pero sí es verdad que yo creo que la clave es que nosotros sepamos que esto es un proceso de paso a paso y el paso a paso tiene errores. Nosotros no podemos creer lo que a veces nos dicen en las redes sociales, es que usted no se puede equivocar. No, también nos equivocamos, también hacemos cosas mal a veces como papá y como mamá. Lo importante es que yo tenga la capacidad de decir, esto no lo quiero volver a repetir. Yo no quiero ser la cigarra, ¿sí? Yo convencidísima de que yo no quiero ser la cigarra de mi hijo, de mi hija, y si yo no quiero ser así, tengo que hacer cambios chiquitos todos los días, hacerme consciente de lo que está pasando, mi palabra, mi acción, mi modelo, que ve, que escucha mi hijo todos los días de mí, ¿sí? Y en la medida que yo haga eso, seguramente que la tarea se va haciendo
Como decimos más de nosotros, valor. Daisy, no hay mejor enseñanza que le puedes dar a un hijo cuando tú reconoces que te equivocaste y pides disculpa a tu hijo. Es Perdón, hijo, me increíble lo que equivoqué. un hijo lo valora. Lo que pasa es que hay padres que desafortunadamente por ciclos y por cadenas y por aprendizaje, por creencia, dice que reconocer un error delante de su hijo, pedir disculpas, es bajar, eso es mucho. ¿Por qué? Porque están basados un poco en la parte de yo soy la autoridad. A veces es bueno bajarse un poco del pedestal, pero y la enseñanza que le dejamos a los niños cuando reconocemos y pedimos disculpas es impresionante, En impresionante. cambio, a veces decimos, ¿qué quiere? ¿Que le pida perdón? No, pues no faltaba más. Sí. No, hay que tener la capacidad de decir, hijo, perdóname, yo me equivoqué, ¿sí? Perdóname, esto que yo hice estuvo mal. Porque además le Bueno, enseña a nuestro hijo el error también. como la idea Ya de bueno, Daisy y bueno, la idea de los dos es controlar el tiempo. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, algún día escuché que la ira o el enojo, los primeros instantes es emoción sin control. Totalmente de acuerdo, Zulma. Pero podemos después hablar de es una decisión. emociones. La Exactamente. emoción es, además porque la emoción no, la emoción como está diciendo Zulma es un momento, ¿sí? Es una Exacto. reacción biológica de algo que está ocurriendo en nuestra vida, pero cómo la dejo yo mantener, pues es lo que definitivamente no está, no es, ¿sí? No debe ser ese mantenerlo y cómo también nuestros hijos lo van a mantener en su vida. Sí, No sé si totalmente de cierro, acuerdo. Manchito, si no hay algo más. No, si quieres, abramos todo, están abiertos los micrófonos. Si hay alguien que quiera decir algo, una pregunta, un comentario o solamente una despedida, son más que bienvenidos. Los dejamos en estos últimos minutos y como les Pero dije, aprovechen bastante aquí a Daisy, sáquenle todo el jugo. Así que si tienen algo en estos poquitos minutos, ahí está. Daisy, me pareció súper interesante la charla de hoy y me encantó este artículo con el que cerraste la conversación. Entonces quería que se me podías dar como la bibliografía para profundizar en esto. no la pedagogía del querer, es un artículo del periódico El País, se llama, el periódico, ¿Y quién y es la persona que lo si escribió? se llama, si quieren yo les envío el link en el correo cuando vaya ella se llama Sandra, ¿cómo dijimos? Se me olvidó el nombre de la señora. Sonia. Sonia López Iglesias, ¿cierto? Ella es una, sí, y entonces hablaba de la ¿Ella es pedagogía del psicóloga? querer. Sí. Es una psicóloga que escribe en el periódico El País. Ok, Y perfecto. ella hablaba de la pedagogía del querer como esa habilidad que nosotros tenemos y habla del tiempo, de la escucha. Es un artículo muy, pero muy bonito, la verdad, el que ella escribe. Quería decirles, pues digamos, como mientras vamos cerrando ya las preguntas y esto que hayan, nosotros, bueno, hemos recibido como muchos correos, como muchos mensajes de Daisy, Germán, no alcancé a escuchar la charla de la semana pasada, cuando fui a escucharla ya la habían cerrado. Entonces, pues hablamos el día de hoy, hablamos con Germán y pues decidimos liberar las charlas del seminario. Las van a encontrar pues muy seguramente les vamos a enviar los links en este correo que se Sí, va con la charla de hoy y posteriormente para que ustedes puedan volver a ellas y todo, van a estar en nuestros Linktree, que allí lo está copiando Germán. Germán ya copió el de él, no sé si ya copió el sí. mío. Ahí van a poder encontrarlos en los Linktree y van a poder eh, tener como a disposición este seminario de 3 charlas que definitivamente creo que ha sido una experiencia muy bonita. No sé si Bueno, tengan alguna otra pregunta. mientras busco tu Linktree, ¿le puedes hablar nuevamente sobre el beneficio de haber participado, de lo que tenemos para todos? Bueno, nosotros en este momento tenemos un descuento en la primera consulta del 50% para quienes busquen una consulta individual o un uno a uno con nosotros. Entonces tienen un descuento del 50% por estar presente en las conferencias que hemos estado haciendo. O sea, aquellos que están aquí con nosotros van a poder tener ese descuento. Lo van a encontrar también ahí en nuestros Linktree y van a poder pues verlos allá.
Solo Mm, agrego que los que van por el Linktree de Vmotion, o sea, en el caso de Vmotion, lo único les pongo un trabajito adicional y es que cuando llegan a la página web para agendar una cita, el código para ganarse el 50% es MIMO, como el modelo MIMO, solamente la palabra MIMO. bueno, no sé si tienen Siendo alguna más, pregunta. En mi Instagram pueden encontrar alguna vez para el día para mayo, para abril, para el día del idioma, hice un pequeño videíto sobre el poder de la palabra con nuestros hijos. Ojalá lo pudieran escuchar. Es muy pequeñito, pero seguramente que les puede dar mucho aporte. Y también encuentran algo sobre lo que no pudimos hablar hoy, que es algo sobre espiritualidad, de cómo debemos enseñar la espiritualidad a nuestros hijos sin necesidad de importantísimo. hablar de religiosidad, porque muchas veces yo no tengo ninguna religión. El que yo no tenga una religión no quiere decir que no le enseñe espiritualidad a mi hijo, que es tan importante cuando ellos Bueno, están creciendo. entonces, ya saben, ahí están todos los Linktree. Los invitamos a que por favor le den clic a los Linktree, que nos visiten tanto a Daisy en Psicóloga 2002 o en Vmotion, ahí están. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales como Daisy Medina o Vmotion. Aparecemos tanto en Instagram como en Facebook, ahí también, o en LinkedIn también nos pueden encontrar. Muchas, pero muchísimas gracias. Qué rico que hayan estado aquí con nosotros. De verdad que este es un espacio que yo me disfruto mucho, mucho, mucho. Todos Nos bastante. vemos dentro de 8 días a las 4 de la tarde, hora Colombia. Bueno, no sé si está Chile por acá, quienes más estaban por aquí. De verdad que muy bonito tenerlos con nosotros cada 8 días. Daisy, digámosle qué es lo que vamos a ver el próximo sábado. Vamos a hablar de las estrategias, pero para poder, no me acuerdo el nombre, Germán. Las estrategias para el cumplir los objetivos. No, Luz Marina. Help. Luz Marina, a ver, Luz Marina, ¿cuál es? ¿Cómo es el ¿Cuál nombre es? completo? ¿Cuál es el nombre para el próximo sábado? También te quiero, Mancho. Básicamente lo que vamos a ver son estrategias para ser padres más eficientes. Todo lo que hemos visto lo estamos, como se dieron cuenta, lo estamos cada vez aterrizando más y más y más. Comenzamos de lo general, un modelo. Eso fue nuestro gran objetivo en todo este taller. Y ahora lo que estamos dando son tips y estrategias que van a ayudar a que consigan esos objetivos. ¿Quién va a definir los objetivos? Cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren en sus hijos? Ustedes lo van a decidir. Va a ser mucho más fácil saber a dónde le quieren apuntar. Y lo que estamos haciendo, Daisy y yo, es solamente, vuelvo y repito, lo que les damos a ustedes no solamente es por la parte de conocimiento que hemos tenido a lo largo de estos largos años que hemos estado en la clínica, en la educativa, sino que también porque lo hemos puesto en práctica y hemos visto muy buenos resultados con nosotros, nuestros hijos. Así que los esperamos el próximo sábado, misma hora, 1 hora, sin ningún costo y bueno, vamos a aprender algunas estrategias, nos vamos a enfocar en ese triangulito, ¿se acuerdan? El que nos va a llevar muchísimo a los 3 elementos, lo que es disciplina, consistencia y consecuencia. En ese nos vamos a enfocar el próximo sábado. Educar es una tarea hermosísima, hermosísima, hermosísima. No se pierdan el momento a momento de esa tarea. Los niños, no importa la edad que tengan, tienen una cosa espectacular. El mío tiene 19 años y todos los días descubro cosas hermosísimas en él y me encanta descubrir ese hombre en que se está convirtiendo ese niño. Entonces no nos lo perdamos porque es algo muy hermoso ver cómo nuestros hijos florecen. Muchísimas Oye, gracias. Daisy, ¿sabes qué? Una cosa, la próxima sesión la voy a dar desde Colombia. Voy a estar por allá. Vamos a Así estar que muy cerca. ¿Ah? voy a estar en Colombia, así que también aquellas personas que voy a estar por muy corto tiempo y necesiten una consulta, pues ahí están los 50% de la primera consulta. Me buscan también, ahí tienen ya los links y tienen también donde pueden agendar. Allá voy a estar acompañándolos.
Hasta luego a todos. Hasta Muchas luego. Están gracias. preguntando que desde cuándo. Ah, desde ¿Cuándo cuándo viene llegas? Germán. Hasta Oh. luego, muchas gracias. Gracias, Adriana. Llego el lunes y estoy hasta la primera, bueno, depende, si mi señora me acepta un poquitico más y me quedo más tiempo, pero hasta la primera semana de julio. Así que ahí vamos bien. Vamos a ver qué tan bien te portas. Nos tenemos que ver, Germán. Gracias, Sandrita. Allá voy Ay, a estar. encantadora esa charla. Gracias, abrazo. muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Sandra. Qué Chao rico a todo el verlos. grupo. Chao. Chao, Camila. Hasta Gracias luego, por todo. gracias. Gracias. Hasta No, luego, a ti por haber gracias. estado. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego.